Hola mi gente, hoy te vengo a enseñar la parte 2 de la Navidad en Edimburgo. Acabo de venir de hacerte otro vídeo, me ha caído la del pulpo encima. Para quien no sepa qué es eso, que no sea de España, es que ha llovido un montón ahora mismo, pero gracias al cielo ya ha parado, así que vamos a darnos un paseo y te voy a enseñar el resto de la Navidad en el centro de Edimburgo. Así que venga, como siempre, vamos a darle y dentro vídeo. Yo todavía no he venido a esta parte, así que vamos a descubrir juntos, pero esto es St. Andrew's Square en el centro de Edimburgo. Esta parte consta de varias actividades. Una de ellas es este laberinto que ves por aquí. Esta es su entrada y por lo visto está lleno de árboles de Navidad y es un laberinto para, imagino, niños pequeños. Me encantaría con todo mi corazón sacar el droncito y enseñártelo desde arriba, pero entre que está lloviznando un poco y hay bastante gente, vamos a dejarlo para otro día. Pero vamos a ver si ahora solo me vas a querer por el dron. Antes de nada y antes de seguir, te quería comentar que hay una parte 1 de este vídeo que si no has visto todavía tienes que ver, y ahí entenderás un poco más de lo que hay en Navidad en Edimburgo. Hay un par de cosas primordiales que tienes que ver sí o sí, y es el mercado de Edimburgo que te enseño en el otro vídeo, y en esta parte, que es una de las calles paralelas, te pondré los nombres para que no tengas ninguna duda, es St. Andrew's Square. Y yo la verdad, visto lo visto en los 5 minutos que llevo por aquí, quizás solo vendría a dar una vuelta y si tienes niños. Y también tenemos otra parte en George Street donde tenemos una pista de patinaje sobre hielo, algunos de los edificios más icónicos de todo Edimburgo con sus características luces de Navidad. Por cierto, a lo mejor voy a comer algo también y beber algo, que llevo un día muy agotado. Que sin duda ya sabes que en este canal una cosa de las que más hacemos es andar, porque yo ando por ti, por eso estás aquí. Así que una está cansada y necesita un refrigerio. Y lo que más me entristece de moverme de esta zona es que voy a dejar atrás esta luz de moreno de Ibiza y voy a volver al pálido de Edimburgo. Vamos a dirigirnos a la parte interesante. Y bueno, hemos llegado a The Dome. Este edificio es un restaurante y café donde puedes tomar algo tanto como para almorzar, como para comer, como tomarte unos cócteles simplemente. Y es un establecimiento súper conocido en la ciudad. Y en cuanto las luces están puestas, la Navidad oficialmente ha empezado en Edimburgo. En esta calle merece mucho la pena pasear, ya que la decoración navideña es preciosa. Y bueno, has visto esto que pone Polar Ice Bar. Lo que están haciendo aquí, que es esto que tengo aquí al lado, la pedazo de carpa, es un bar helado. Así que imagino que te pondrán ahí la temperatura bien baja, decoración como si estuvieras en el Polo Norte, mezclado con Navidad obviamente, y a beber se ha dicho. Pero bueno, que eso te lo podré confirmar una vez que esté puesto, porque ahora mismo todavía no está abierto al público. Creo que es una de las únicas cosas que queda por poner en el centro de Edimburgo relacionada con la Navidad. De hecho, me estoy colando un poco por las ventanas y mirad. Por cierto, ¿sabes que ayer nevó en Edimburgo la primera vez de toda la temporada? Llegó a cuajar y de hecho este vídeo te lo iba a hacer ayer. Lo que pasa que en Edimburgo pasa una cosa, que cuando nieva, por muy fina que sea la capa, los servicios públicos suelen paniquear un poco y cancelaron todas las líneas de bus por unas horas largas, con lo cual me quedé sin luz y sin motivación ninguna. Así que por eso he venido hoy para enseñarte esta parte de aquí. Pero sinceramente no sé si va a haber mucha suerte con la pista de patinaje de hielo, ya que sí, esta calle es muy bonita, pero yo pensaba que iban a tener algunos puestos más de comida y bebida como han puesto otros años por aquí. Por lo que puedo ver ahora mismo, ese no es el caso, así que no sé qué voy a hacer ahora para enseñarte más de la Navidad en Edimburgo. Quizá esto puede ser simplemente una vueltecita por Edimburgo conmigo y así charlamos otro rato. Desafortunadamente poco te voy a poder enseñar de la pista, voy a intentar enfocártela desde otros ángulos, pero patinar en ella yo sola está totalmente descartado, aparte de que vale 14,50 y yo no soy muy fan del patinaje sobre hielo, a no ser que vaya con algunos amigos o familia, así que vamos a dejarlo por hoy.
Pero bueno, creo que todavía podemos salvar el vídeo de un gran fracaso. Así que te vas a venir conmigo al mercadillo como el otro día y vamos a probar algo de comer que no hayamos visto antes. Así que hoy decimos no a la salchicha alemana y veremos qué podemos comer de allí. Por cierto, una calle que está muy bien y que hay un montón de establecimientos para tomar algo es Rose Street. Pero bueno, si te interesa y necesitas, si quieres, me puedes pedir recomendaciones en esta calle y te doy algunos nombres de algunos bares que están muy bien. Así que si tienes dudas y necesitas recomendaciones, déjamelo en comentarios y yo te ayudo encantada. Y vamos otra vez para arriba de Princess Street. Esta es una de las calles principales para hacer compras y demás, aparte de la Royal Mile. Puedes encontrar un montón de marcas y negocios por aquí de todo lo que necesitas, tanto de ropa como de libros, como de jabones, como de comida, así que acuérdate, Princess Street, una de las principales, pero vamos, que también te digo, es una de las primeras que ves en cuanto llegas al centro de Edimburgo, así que no vas a tener mucha dificultad para encontrarla. A mí muy raramente me vas a encontrar dándote una recomendación de un café que no sea un café local, un negocio pequeño. Pocas veces me vas a oír recomendándote un Starbucks o un Nero Café o alguna cosa así, pero en este caso el Starbucks de esta calle tiene unas vistas inigualables al castillo de Edimburgo, así que si te apetece un café no café de ese sitio, puedes echarle un vistazo y ya me contarás qué te parece. Estás viendo lo mismo que yo, ¿no? Está petadísimo de gente, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, que por comida hay que intentarlo. Y lo que me temía, hay una entrada en Princess Street, pero cuando hay mucha gente la suelen cerrar y eso quiere decir que me tengo que dar la vuelta al mundo para entrar al mercadillo. Madre mía, qué bajona me acaba de dar, gente, no veas, me acaban de decir que tengo que dar toda la vuelta. Así que nada, andar se ha dicho. La verdad que me han dado muchas ganas de darme la vuelta e irme a mi santísima casa, pero bueno, porque quede un poco mejor el vídeo, voy a acceder y voy a ir y así ves el Christmas Market otro ratito más conmigo. Ya sea por este esfuerzo y por todos los demás, por favor, dale a me gusta al vídeo y suscríbete como siempre para enseñarme tu apoyo, que hace que todo merezca mucho más la pena. Y bueno, ya que estamos y tenemos un cachito para andar, te voy a contar un poco más de las tradiciones que tienen los escoceses en días especiales para nosotros, como son el día de Navidad, el día de Nochebuena, el día de Nochevieja, el día de Año Nuevo. Así que te cuento un poco las diferencias principales que veo entre lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros en España. Y realmente tampoco es tan diferente, lo único que veo es que ellos a lo mejor son un poco menos familiares que nosotros. Tanto el día de Nochebuena como el día de Navidad se suelen celebrar en familia por aquí. Y alimentos típicos pueden ser el pavo asado o turkey, pero bueno, te dejo algunas fotos para que lo veas un poco mejor. El día de Año Nuevo aquí, lo que he descubierto tanto por mis compañeros de trabajo como la gente que conozco de aquí, es un día más de fiesta. El día de Nochevieja se llama New Year's Eve y el día de Año Nuevo se llama Hogmanay, que es algo típico solamente de Escocia. En Reino Unido solo lo celebran en Escocia. La noche de Hogmanay en Escocia se celebra por todo lo alto. Hay una gran fiesta aquí en el centro de Edimburgo. Se caracteriza por acabar con fuegos artificiales impresionantes. Perdonad que me grabe tan cerca la cara, ¿vale? Igual que el vídeo anterior, es que hay muchísima gente y literalmente estoy envasada. Por eso, si es que vienes al Christmas Market de Edimburgo, tienes que venir con paciencia y predisposición, sobre todo, para si te llevas algún empujoncillo, tomártelo con filosofía. Aún así, como hice en el otro vídeo del Christmas Market, te dejo abajo en la descripción una página web donde puedes chequear todas las actividades que hay durante la Navidad en Edimburgo para que no te falte ninguna si vienes en esta época del año y estés bien informado. Nosotros no hemos pasado muchas Navidades aquí. En alguna ocasión mi familia ha venido conmigo aquí a Edimburgo, pero en la mayoría de las ocasiones es mi momento para irme a España durante unas semanas. Para mí, sin familia no hay Navidad y es simplemente lo que llevo haciendo toda mi vida, por lo que no lo quiero sacrificar aunque me haya mudado a este país. Vamos a empezar con una bebida caliente que así lo hago todo mucho más contenta. Y con tu permiso me voy a sentar un momento. Me acabo de comprar mi bebida caliente, que es esta misma.
Esto es, en palabras simples, ginebra caliente con diferentes especias. Me ha dicho el hombre que está producida en el lago Ness y lleva miel, naranja, anís, canela y seguramente se me olvida alguna, pero la verdad que está muy buena, me encanta y para este tiempo viene perfecto. A nosotros como españoles, si nos dicen ginebra caliente o vino caliente, es una absoluta ofensa. El único vino caliente que yo he aceptado en mi vida es el Cumbres de Gredos y había que mezclarlo con Coca-Cola, pero esto era solo porque no había hielo. Pero cuando llegué aquí descubrí el mulled wine y la verdad que está muy bueno. Así que aunque suene raro, yo te animo a que lo pruebes porque aparte de las típicas bebidas de invierno como son el chocolate caliente y demás, esto lo vas a ver por todos los lados, incluso en restaurantes cuando estamos en esta época del año. Perdonad por el fondo, ¿vale? Porque sé que este cubo de basura aquí a mi lado no es muy atractivo, pero es que me estoy dando un descanso ya que llevo horas y horas andando, porque antes de este os he hecho otro vídeo que voy a publicar después de este, así que mantén los ojos abiertos porque te traigo muchísimo contenido. La pesada de turno ya está aquí, si no te has suscrito por favor dale, y bueno, déjame 5 minutitos y ahora vamos a comer algo. Ojalá te pudiera hacer una encuesta de lo que más te apetece ver, porque he visto macaroni and cheese, que es algo muy típico de aquí, que son macarrones con queso primordialmente, pero en este caso lo tienen mezclado con otras cosas, no solo tienen el simple como es ese, también lo mezclan con algo de carne, con algo de verdura, dependiendo un poco de tus gustos y de las posibilidades y opciones que tenga el establecimiento o el puesto como es en este caso. Pero también hay algo como pollo al curry, yo no soy muy fan del curry, así que no vamos a elegir eso. Y también hay un puesto que me ha dejado con un poco de curiosidad, que creo que son como una especie de rollitos o wraps o algo así, con ingredientes típicos navideños, como lo que te he dicho antes, el pavo asado, diferentes salsas. Así que bueno, voy a mirar otra vez y elegimos. Ojalá pudiera hacerte una encuesta en directo para que eligieras tú. El pollo al curry no sería una opción, pero sí cualquier otra cosa. Y es que tengo pendiente dentro de muy poco enseñarte más de la gastronomía de este país, porque es bastante curioso y diferente. Pero bueno, como he dicho, ese te le traeré próximamente, así que no te lo pierdas. Bueno, mi gente, tenemos el premio, pero la verdad que he sido un poco básica a la hora de elegir porque he elegido al final los macarrones con queso, pero lo he pedido con algo que se llama aquí black pudding, que es como morcilla, la morcilla de España. Y está muy bueno, la verdad, o sea, a mí el macaroni and cheese sé que es básico, es pasta con queso, pero es que me encanta el queso, me encanta la pasta y me encanta el mac and cheese. Así que nada, le voy a dar a esto una feliz con su comidita después de un viaje muy largo. Sé que quizá este vídeo no ha ido como yo esperaba, pero bueno, que aún así espero que te haya gustado igualmente. Te mando un besazo y un abrazo y nos vemos de nuevo muy pronto. ¡Chao!